ácido fólico y de la vitamina B12. ¿Correcto, verdad? Hasta ahí. Sí, Sí, doctora. Oh, bueno, eh, el día martes, por ahí creo que yo me confundí, me acerqué con todo empezó de abajo, que me dijeron que me tocaba con el A2, y buscando fui hasta arriba y no los encontraba y fui a dirección y me comentaron que el A2 estaba en el 200 y algo. Y al parecer yo no los vi allá arriba, me dijeron que ya estaban en el 7A2. Yo pregunté, me dijeron, oiga doctora, aquí está por eso no los vio desde arriba. El caso es de que allí iba pasando un doctor del 7A2, me dijo, no, aquí estamos nosotros, doctora, con nosotros. Entonces, pues yo llego muy tranquila y ya cuando iba a terminar la clase, pues resulta que no era con ellos, que me había equivocado con el de grupo. Pero bueno, eh, se había por ahí entregado un mensaje que se iba a corregir esa hora, a reponer esa hora que no se dio el día martes. Pero igual, desafortunadamente, mi teléfono creo que nuevamente no funcionó para recibir mensajes. Toda la mañana estuvieron bloqueados ahí en el área donde estoy. El caso es de que no, creo que se envió, pero nunca se entregó. Entonces, para informarles que si gustaban, íbamos a empezar desde las 3:10. Estuve aquí desde las 3:10, pero pues como nunca les llegó el mensaje al parecer a ustedes, pues no se presentaron. Yo les había comunicado al 7A2 que iba a haber la posibilidad de que les repusiera a ustedes la hora. Pero como les digo, todo fue un error. Mi teléfono en la mañana no funcionó, estuve en una área muy restringida, apenas hace rato cuando iba saliendo a las 3:10, luego había mucho tráfico aquí por el hospital, llegué pues muy tarde, ya no les pude informar, que ya eran las 3:20, 3:30 más o menos, y pues ya iba a entrar otro grupo. El caso es de que pues el plan era ese, que hoy se repusiera la clase que no se dio con ustedes, y al 7A2, pues como ya se habían dado 3 horas, ya no se iba a ver el día de hoy. Pero como les digo, fue un error porque nunca, al parecer, aquí está viendo el mensaje que envié, no fue enviado definitivamente. Lo envié, pero nunca les llegó, más bien me aparece como error, error, y no fue enviado. Me lo había enviado a la jefe de grupo en la mañana. Pero bueno, yo tuve la culpa también ahí. Entonces, también le comentaba ahí a su jefe de grupo si tenían alguna duda y inconformidad con las calificaciones. Me comentaba que no. Entonces se entregaron sus calificaciones y creo que ya están en la plataforma. De ahora en adelante pues va a ser complejo también. Creo que ya no tuve tiempo de informarles a ustedes, pero pues eh, me comentaba al principio el doctor Trejo, hace unas 4 semanas más o menos, que sí podía dar clases en la universidad. El caso es de que se hizo, pues, para mi punto de vista, una situación compleja porque, pues, yo le había informado que iba a empezar el 29 por el hecho de que, pues, ustedes iban a estar en exámenes. El caso es de que el día lunes me llamó la doctora, su jefe de grupo, pues comentándome que, pues, algo así que dónde iban a hacer. Yo, la verdad, no tengo el apoyo con el doctor Trejo. Yo le marqué a él y me contestó de una manera, pues, compleja también para mí como médico. Y dije, bueno, no tengo yo ningún problema. Yo creo que si le urge al doctor, si tiene necesidad, yo creo que ellos deben de darme el salón, el área donde debo de dar clases, no yo buscarlos como docente. Entonces él me dijo que no era, que él no era
Ay, Dios. ¿Me escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Perdón, Sí, doc, se escucha. él no era el encargado de las clínicas en la universidad. En todo caso, hablara con la doctora Jenny, la doctora Nevares y otro médico, que no Doc, sé, es que yo tengo entendido que permítame, ahorita, sí, perdón, doctora. sí, doc, es que yo tengo entendido que anteriormente era el doctor Trejo el encargado, pero hace poco, no sé si estas semanas, en estos 15 días, algo así, ahorita la encargada de las clínicas es la doctora Jenny, entonces ya no tiene nada que ver el doctor Trejo. Pero no me dijo pues nada. Y me hubiese dicho, doctora, yo no soy yo el encargado. Me dice, yo no tengo nada que ver con las clínicas. Comuníquese con la doctora Jenny, con la doctora Nevares y solicite el salón, etcétera, etcétera. Y yo dije, vaya, pues a mí sí me sorprendió su contestación y yo dije, bueno, no tengo yo ninguna necesidad. Si les surge mucho, pues ellos me deben de informar dónde, ¿verdad? Porque pues luego van a decir que yo y que yo y que yo y pues yo incluso ayer cuando entregué el martes las calificaciones, más bien los exámenes, que las calificaciones escritas no las he entregado porque ya ven que hoy no fue día hábil para ir a la universidad. Entonces no me dijo nada ni nada. Entonces, la verdad, yo creo que considero que me hubiese dicho, doctora, yo ya no estoy a cargo de las clínicas, quien está a cargo es la doctora tal, entonces le voy a informar que se comunique con usted para que se pongan de acuerdo con ella, etcétera, etcétera. Pero la atención fue de que yo buscara, evaluara y dije, ay no, qué flojera. Y por eso dije, bueno, ahorita en ese aspecto pues yo lo dejé cerrado en el aspecto de que pues yo creo que no me compete a mí buscar consultorio, el equipo, el salón de simulación, si es que tienen, o el laboratorio. Yo creo que le compete a la universidad informarme dónde, cuándo. Claro que a lo mejor con ustedes sí la hora, pero no decirme que ya no es el encargado. Bueno, yo no sabía que no es el encargado, pero a mí él me informó. Entonces yo supuse que era él. Entonces yo creo que esa información se la debió haber pasado a la médico que se encarga actualmente. Como les digo, yo ayer el martes vi a la doctora Jenny, pero pues ella también no me dijo nada, ni yo le comenté nada. ¿Por qué? Porque pues yo dije, la verdad, es complejo yo estar buscando un salón, un edificio, X cosa. No me compete a mí, les compete a la universidad. Y conociendo la situación tan compleja que hay, pues sí, me dio un poquito de tristeza en el aspecto de que muy cerrados, con todo el respeto, y pues dije ya, tema cerrado para mi punto de vista. Es por ello que ya no les comenté nada. La doctora Alejandra Castro quiere hablar. Ah, sí, Doc. Pues, bueno, para aclarar lo de mi compañera Wendy, o sea, el doctor Trejo sí se sigue encargando de las clínicas prácticas, pero dentro de los hospitales. Dentro de la universidad, el doctor no le compete. Ya es con la doctora Nevares o con la doctora Jenny. ¿Se acuerda que el día lunes le había comentado que había que hablar con la doctora Jenny para que se solicitara ya sea el laboratorio y hacer una lista de los materiales que se van a necesitar para que la escuela lo solicite, al igual para ver la disponibilidad del laboratorio, porque por ejemplo los químicos también los ocupan. Pero pues hasta ahí, ¿no, Doc? Ya no sé si pues hay disponibilidad, si accedieron o no, ni nada de eso. Hasta lo que sé fue lo que le mencioné el día lunes. Sí, yo también, pues ya considero yo que pues la actitud es negativa. No sé, esa es mi humilde opinión.
yo creo que si tanto quisieran que les diera esas clínicas, pues yo creo que me deberían de decir, ¿no? Creo que yo no les voy a exigir en ese aspecto, yo creo que los que exigen son ustedes. Y sí, me llamó mucho la atención porque siendo que el doctor Trejo me había mandado un mensaje donde nada más le dijera la hora. No me había comentado nada de que no era el encargado de la universidad. Entonces, yo desconozco, tocar puertas no me compete, más bien les competiría a ustedes o a la dirección escolar y pues estoy abierta y si desean ellos que se les den las clínicas o las prácticas que no deben de ser en la universidad exclusivamente, pues me avisan. Pero sí considero que, pues, yo creo que si tanto hubiesen querido, creo que el martes los vi, también vi al doctor Tamayo, pero como les digo, estoy un poquito, pues no me compete a mí, ¿no? Hablando claramente, les compete a ellos, es decir, decidir y pues no sé lo demás. Yo creo que yo soy la menos indicada para decirles qué ocupo, qué no ocupo. Sí me las deben de decir, pero yo creo que la mejor manera es hablar conmigo, doctora, buenas tardes, mire, soy la persona tal, proponemos esto para los chicos, para los alumnos, que nos sugiere usted, qué salón ocupa, etcétera, etcétera. No dejar ese paquete como si yo fuese la encargada de ese punto. Así lo veo yo, a lo mejor no lo sé, estoy mal, pero considero que ese tema no me compete a mí buscarlos, más bien a ellos deben de decirme a mí si están interesados para yo, como usted dice, darles qué voy a ocupar, qué no voy a ocupar. Yo les había dicho qué voy a ocupar, porque así me había dicho el doctor, que nada más escogiera el horario y ya él pues ya lo veía, pero ahora cambió completamente de una manera muy radical. Entonces, yo de mi parte, tema cerrado, como les digo, si algún día les interesa que yo dé clínicas en la universidad, pues no me compete a mí decir cuándo, a lo mejor la hora y los horarios sí, pero el hablar con tal médico, con tal, yo creo que hay maneras de informarme, ¿no? Es como si yo les dijera, van a tener examen el día lunes y que después me dijeran qué temas van a venir y que yo les dijera, no lo sé, no me compete a mí, le compete a la doctora tal, van a decir, pues qué onda, ¿no? La doctora. Y es exactamente lo mismo, doctores. Entonces, creo que ese tema no me compete a mí. Yo estoy dispuesta y estoy abierta al tema de las clínicas, pero sí no voy a estar buscando el lugar ni los médicos para que lo autoricen. Yo creo que más bien ellos me deben de decir, sí, y hablar conmigo directamente. Hasta ahorita nada más el doctor Trejo había hablado conmigo, pero ahora siento una retracción, se retractó de lo que había comentado y también pues no juzgo, solamente digo mi humilde punto de vista. Entonces, ya si les interesa a ustedes, evalúen, y ya que dirección se comunique conmigo y se evaluará. Pero yo buscar no me compete a mí como docente, más bien les compete a ellos como personal y a ustedes como estudiantes. De acuerdo, quería comentarles para que no hubiese dudas posteriormente, porque sí, porque no. Entonces, sí quería comentarles, esa cuestión ya es cuestión de los directivos de la escuela y pues sobre todo de ustedes. Entonces, no sé si tengan algún otro comentario para empezar lo que son las clases que tenemos dentro del temario. ¿Algún comentario, alguna duda? No, doc, todo bien. Bueno. Bueno, siguiendo el temario, jóvenes, sí, anemias hemolíticas.
sigue anemias aplásicas, después sigue policitemias. ¿Y alguien de ustedes tiene temas pendientes? No, doc. Sí, doc. A mí me tocaba exponer anemia hemolítica. A usted le tocaban anemias hemolíticas. ¿Está lista? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿A quién le tocaba anemia plástica? Como les digo, tengo los nombres afuera en las listas. Esas listas pues casi nunca las paso A mí, para... doc, a mí me tocaba. ¿Está lista, doctora? Voy a buscar mis diapos, doc. ¿A quién le tocaba síndrome mielodisplásico? ¿A quién le tocaba? Creo que solo a nosotras dos nos había dado tema, güey. De ahí ¿Nada ya no más había. a ustedes dos? Ajá. Ok. Miren, de todos modos voy a buscar la lista, está allá afuera, pero podemos tener una opción. Ustedes que van a poner anemia hemolítica y anemia plástica, podemos brincarnos estos temas, esos dos temas, para verlos la siguiente semana. Y yo, pues continuar con policitemias. ¿Cómo ven? Sí, doc. ¿Qué opinan? Está bien, doc. Sí, sí, está bien. Creo que su examen es a finales de mayo, si no mal recuerdo, o a principios de junio. Las últimas 2 semanas de mayo. Ah, son las últimas 2 semanas, vean nada más. Ajá. Eh, bueno, tenemos esa opción. ¿Cómo ven? O empezamos con la doctora Wendy con anemias hemolíticas o lo vemos junto con la doctora para el día martes. Y yo me brinco hasta policitemias. Sí, doc, como usted vea. ¿Usted está preparada, Wendy? Sí, doc. ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a empezar con anemias hemolíticas. Sí. Había preparado unas diapos, pero no me deja compartir. Porque creo que usted me tiene que dar acceso o algo así. O gusta que nada más exponga así. ¿Por qué no le da acceso? Ah, porque creo que usted me tiene que dar acceso o algo así. No. Es que como usted, doctora, pues es quien hizo el link, usted tiene el mando, por decirlo así. Entonces tiene que ir a configuración para que pueda dar acceso a los demás integrantes de la clase para que puedan presentar y puedan exponer. No me parece a mí esa función. Pues si quiere, pues ya con puro audio, pero no sé. No, pues no tiene caso, doctor. Si no, Doc, lo podemos ver en la siguiente clase también. Sí, y expone usted. No me parece esta función que dice la doctora. Sí, en otras plataformas en Neo sí tiene esa función. En esta no En me esta parece. creo que aquí donde está Meet aparece 3 puntitos. Y ya en esos 3 puntitos aparece la barra de configuración, entre otras cosas. Wendy Estrada. Doc,
Si no, mejor avance con el tema usted y ya que mis compañeras se expongan la otra semana. No, no me parece esa función aquí. La de los 3 puntitos. A lo mejor esta computadora que yo tengo es muy... Pero no, no me aparece esa función. No, no me aparece. Bueno, jóvenes, para no quedarnos así, vamos a ver policitemias. Básicamente anemias hemolíticas, anemias ferroprivas, anemias aplásicas, se refieren a una disminución de la hemoglobina. Pero tanto es malo que baje la hemoglobina como que suba. Entonces, cuando hay un aumento de la cantidad de hemoglobina, se conoce como policitemia, Policitemia. poliglobulia, son sinónimos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Voy a compartir pantalla. Espero ya les sale ya. Sí, Doc, ya podemos verlo. Bueno. Entonces, vamos directos. Policitemia también se conoce como poliglobulia, y la policitemia o poliglobulia significa serie roja elevada. Recordemos que los parámetros más importantes de la serie roja es la hemoglobina, pero la familia de la serie roja incluye hemoglobina, eritrocitos, volúmenes corpusculares y toda la serie roja, que significa que está muy elevada en la sangre. Al contrario de la anemia significa que esta serie está muy baja. Entonces aquí en la policitemia significa que la sangre está muy espesa, a grosso modo. ¿De acuerdo? Y para definirla, pues sabemos, ya les dije la definición. Policitemia o poliglobulia es el aumento del número de los eritrocitos circulantes por encima de los valores normales para la edad, el género y la situación geográfica. Vean aquí la diferencia en esta imagen. Esta es una serie roja normal. Recordemos que la cantidad de células en un paciente normal oscila entre el 45% y el 55% es plasma. Pero aquí en esta imagen observamos que aquí están invertidos los valores. Hay mucha cantidad de células rojas y hay poca cantidad de plasma sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, así como definimos la anemia era la disminución de la hemoglobina por debajo de los valores normales para la edad, el género y la situación geográfica. Aquí nada más se le agrega, se le modifica y se comenta que es un aumento en el número de eritrocitos circulantes por encima de los valores considerados como normales para la edad, el género y la situación geográfica. Por ejemplo, en ustedes habíamos dicho que los valores estándares de hemoglobina eran de 12 a 18 gramos por decilitro. Entonces, para decir que es una policitemia o poliglobulia, aquí vamos a estar entre los 24 20 gramos por decilitro en un adulto. ¿Sí? Entonces a eso se le llamaría policitemia. Nuevamente vean, porcentaje de células sanguíneas, en especial de los eritrocitos, está muy elevado. Esto hace que la sangre sea viscosa.
ejemplo, si ustedes ponen una jarra de agua de Jamaica, 1 litro, y le ponen un kilo de azúcar a 1 litro de agua, ¿cómo va a estar esa agua? Pues un poco más concentrada, ¿verdad? Sí, Doc. Entonces, y cuando está muy concentrada, ¿qué va a pasar? Se van a acercar, ¿qué? Las asquilines u hormigas, todos los gérmenes, todos los bichos, ¿sí? Sí, Doc. Bueno, diga. Bueno, Sí, Doc. ¿sí me Sí, escuchan? Doc. Ay, discúlpenme. Lo que pasa es que me llamaba una señora, hospitalicé a su niño, tiene una leucemia y pasaron visita los médicos de la tarde. Fíjense lo que son las cosas. Les voy a decir para que ustedes no hagan eso cuando sean internos. Lo hospitalicé para su semana 6 de quimioterapia. Y ustedes saben si han ido a algún hospital que pasan visita. ¿Sí se han fijado? Que pasan visita en la mañana, en la tarde y en la noche, varios médicos. ¿Sí me doy a entender? Sí, Doc. Sí, Doc, Doc. Sí. cambian de turno. Entonces lo ingresé para semana 6 de quimio. Y como diagnósticos tienen leucemia aguda linfoblástica con masa mediastinal. Tal vez, no, fíjense, la pobre señora me llamó y me mandó un mensaje diciéndome, estaba muy inquieta, que porque decían los médicos que yo lo iba a hospitalizar por 6 semanas y que yo no le había dicho eso. Entonces me dice, doctora, ¿pero es que usted no nos dijo eso? Y digo, a ver, señora, vamos a hacer algo. Investigue qué nombres de los médicos que le dijeron eso. Y ahorita yo me comunico con ellos y hablo con ellos. O bien nos reunimos con ellos. Y me dice la señora, no, doctora, yo me equivoqué, yo escuché mal. Dice que escuchó mal, pero no creo porque hay mucho personal nuevo en el hospital. Hubo mucho ingreso de médicos nuevos con este nuevo sistema de INSABI. Ustedes recuerden que ya el hospital es básicamente los hospitales que se decían de tercer nivel. ¿Qué significa tercer nivel? Significa que son los mejores hospitales, pues. Ya con este cambio al IMSS Bienestar, pues ingresaron muchos médicos nuevos, con poca experiencia, que desafortunadamente, pues a veces es un peligro para todos los niños. Digo yo, todos empezamos así. ¿De la que voy con este comentario? No sé si haya sido cierto, como les digo, eso fue lo que me dijo la mamá y me habló. Ustedes escucharon ahorita el sonido. Y me dice que le habían dicho que 6 semanas se iba a quedar internado. Vean la diferencia, siendo que se puso en la nota que era para semana 6 de quimioterapia. Entonces, pues, los papás luego se esponjan, pues, y con justa razón. Y considero que ustedes ninguno es padre, tiene hijos, pero básicamente el cuidado de un hijo, pues, la mayor parte de las personas, de los padres, se preocupan mucho por los niños, y es lógico. Cambiando a que la señora me dice, no, es que usted no me dijo que se iba a quedar 6 semanas. Casos de que pues le notificaron mal, ¿no? No era así. Me dijeron, yo le puse que era ingreso para semana 6. Y allá arriba pasaron visita ahorita en la tarde y le dijeron, y ella entendió más bien, la señora,
no sé, que se iba a hospitalizar por 6 semanas. ¿Cómo? Si la doctora nada más me dijo que sí, que 5 días, o sea, una semanita. Y aparte que estaba muy grave, que tenía leucemia. Y ahí la importancia de leer bien las notas, jóvenes, porque no es la primera vez que me pasa a mí esto con la señora, con las señoras en general, y tienen toda la razón. Pasan visita y ustedes, como son internos, pues comentan al paciente y muchas veces no se lo sabe. No es porque no quieran aprendérselo, sino que porque tienen tanto trabajo y que a ustedes les ponen más, los presionan más los residentes. Los residentes, para mi punto de vista, son muy flojos. Todas las personas que sacan el trabajo son los internitos. Son muy trabajadores los internos y los residentes son muy flojos porque se tienen a ustedes. El caso es de que ahorita me llama la señora muy preocupada. ¿Y cómo es posible? Y me manda un mensaje también diciéndome después que ya lo rectificó y que ella se equivocó. No sé si sea cierto. Que saben que la doctora García es muy especial con los niños, con la atención de los niños. Entonces, son situaciones que pasan. La señora escuchó aparentemente diferente a cómo lo recitaron los médicos residentes. Internos, no sé quién haya sido, o también al médico que está de reciente llegada, ¿verdad? Entonces es un comentario que quise comentarles, simplemente para que vean la magnitud de la importancia, otro punto que deben de conocer, la importancia de estar tan familiarizados con el medio hospitalario. Porque es tan importante, como les comentaba, porque ustedes el día de mañana van a ser los médicos generales, los médicos especialistas que tal vez a mí me van a curar cuando ya esté con el bastón. ¿Sí? Entonces, perdón que haya hecho este comentario, pero no lo quise pasar por alto, porque es algo importante también. Entonces, siguiendo con el tema de policitemias y poliglobulias, sabemos que la policitemia o poliglobulia es el aumento de la serie roja, pues. La serie roja incluye el aumento de la hemoglobina, de los eritrocitos y de los volúmenes corpusculares. Entonces, generalmente hay diferentes clasificaciones de las policitemias o poliglobulias. Tenemos dos tipos generalmente de policitemias, y quiero que lo entiendan. Policitemia primaria o policitemia vera, que esta no se cura, que es congénita, y la policitemia secundaria o policitemia adquirida. Y dentro de esta policitemia secundaria o adquirida, tenemos a la policitemia relativa. Ustedes van a ver ahorita por qué estos términos. ¿De acuerdo? Sí, doc. Sí, doc. Si tienen alguna duda, levante su manita. No los estoy viendo, pero escucho ruido. Bueno, les comentaba que había una policitemia relativa dentro de la policitemia secundaria, ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces la policitemia relativa aquí es relativa o es transitoria. ¿Por qué? Porque la policitemia secundaria puede ser relativa. Dentro de las causas, una de las causas más frecuentes de este tipo de policitemia son el tabaquismo, que no lo dice aquí. El tabaquismo es la causa primera de una policitemia adquirida o secundaria. También conocer que, ¿conocen ustedes los diuréticos?
Un diurético es un medicamento que hace que salga más agua de lo normal de nuestro cuerpo. Ese medicamento se indica en pacientes que tienen, por ejemplo, alguna insuficiencia cardíaca o que tienen problemas renales, para que no se hinchen tanto. Entonces el uso del diurético saca el agua de nuestro cuerpo. Y al sacar el agua de nuestro cuerpo, los pacientes se quedan con la sangre un poco espesa, que no tienen agua. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que el hecho de no tomar agua o el uso excesivo de diuréticos, pues prácticamente viene siendo lo mismo. ¿Sí? Lo mismo puede pasar cuando yo tengo diarrea, por ejemplo, o una gastroenteritis aguda. ¿Qué pasa? Perdemos mucho líquido. Y si perdemos mucho líquido nos podemos deshidratar. Y esa deshidratación puede ocasionar que haya poco líquido en la sangre y la poca sangre que quede se concentre más y se haga espesa. ¿Sí me doy a entender? Lo mismo pasa en una quemadura. Ustedes como médicos generales sabrán que cuando uno se quema, cuando tiene una quemadura, recordemos que hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Cuando uno sufre una quemadura de tercer grado, que tiene una superficie corporal importante de quemadura en nuestro cuerpo, pues al quemarse nuestro cuerpo también se pierde agua. Y esa cantidad de agua, no sé si alguno de ustedes se ha quemado, por ejemplo, que a veces con el cerillo, con el comal, que está preparando algún alimento, se quema, no sé si les ha pasado. Y cuando se queman, a veces sale una vejiguita, una vesícula. ¿Lo han notado? Sí, doc. Esa vesiculita tiene agua. Entonces imagínense, y esa vesiculita arde muchísimo, da muchísimo dolor ardoroso. Imagínense tener una superficie corporal mayor del 25-30% de nuestro cuerpo, pues hace que pierda muchísimas más agua. Y también las quemaduras son una causa importante de policitemias. Entonces, ya les comentaba los casos de suspensión de ingesta de agua, el uso excesivo de diuréticos, las pérdidas gastrointestinales y las quemaduras pueden ocasionar una policitemia relativa o transitoria que puede corregirse. Por ejemplo, si yo no tomo agua durante 2 días, me puedo deshidratar, pero me puedo recuperar canalizándome, colocándome líquidos para hidratarme. Lo mismo, hay personas que toman diuréticos. Hay personas que toman diuréticos no solo por procesos, por enfermedades, sino que toman diuréticos porque quieren estar delgados. Y recordar que los diuréticos ocasionan pérdida de líquido. Entonces, malamente lo usan, hay personas que lo usan para bajar de peso, malamente. Lo que ocasiona es un problema hemodinámico importante. ¿Sí? Y las pérdidas gastrointestinales, es decir, por diarreas, por quemaduras, pues eso no, si lo atendemos a tiempo se puede corregir. Y la manera de corregirlo, la primera manera es pues, colocándole líquidos al paciente. Y estas causas pueden ocasionar policitemia relativas, es decir, que pueden corregirse, pues. ¿De acuerdo? Tenemos también las policitemias por estrés. Las policitemias por estrés, yo en lo particular, pues he visto pocas a lo mejor clínicamente, ¿sí? Pero ya bioquímicamente a lo mejor sí pueden existir muchas personas. Entonces, la policitemia por estrés es una causa importante también de policitemia, en general de policitemia secundaria, pero no es tan importante. La policitemia por estrés puede corregirse, sí. ¿De acuerdo? Entonces,
Igual como les comentaba, mucha gente, por estrés, la gente no consume líquidos. ¿Y qué pasa? El cuerpo se va quedando sin líquidos y eso puede ocasionar que la sangre se haga un poquito más espesa. ¿Sí? También algo bien importante y que sí es muy frecuente ver los jóvenes es la policitemia secundaria por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ustedes por ahí ya han escuchado en sus clases de neumología. Yo por eso les decía, los fumadores, y hago hincapié, fumadores, fumadoras, ahorita son muy jóvenes, ustedes como jóvenes que son, pues pueden fumarse 1 o 2 cajetillas diarias, hasta 3, y no sentir ninguna molestia. Pero ¿qué pasa si estas cajetillas se van volviendo más crónicas? Son pacientes que parecen, ¿conocen los pavos reales? ¿Conocen Sí, los pavos? ¿Cómo cantan los pavos reales? ¿O qué sonido tienen los pavos reales? Nosotros, del lugar donde yo soy, los conocemos como pavos o guajolotes, y es una carne muy rica, pero quiero que ustedes me digan, ¿qué sonidos tienen los guajolotes o los pavos reales? Como gritado y que se ahogan. Eso, los que se comen en Navidad. Ni que fuera lobo, Braulio. Oigan, Es que lo dijo que quiero cómo hacen. lo que quiero informarles es que tienen un sonido como si trajeran una olla de frijoles hirviendo en la garganta. Un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, básicamente la mayor parte se debe al consumo exagerado de cigarrillos, que no lo van a tener ahorita jóvenes, lo van a empezar a manifestar cuando tienen 50, 60, 70, 80 años. Y estos pacientes ya no pueden valerse por sí mismos, requieren de un tanque de oxígeno, ¿sí? O muchas veces cuando están en una edad de unos 60 años, tienen una tos como de, digo yo, hablan y se les atora aquí en el cuello más o menos, como les digo, pareciera, ustedes han escuchado el sonido de cuando tienen, no sé, una agua hirviendo muy caliente en la estufa. Entonces estos pacientes, o si han cocido frijoles, ustedes si han hervido frijoles, sabrán que así se evalúa clínicamente un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el consumo exagerado de cigarros. Entonces estos pacientes, sobre todo cuando son hombres y que tienen una complexión media, con el tiempo se les va hinchando la yugular. Tienen incurgitación yugular, tienen rosácea o bien hiperemia facial, y eso es secundario a la cantidad exagerada de eritrocitos. ¿Qué pasa con un paciente que consume cigarros? A lo mejor ustedes no lo sienten ahorita, pero cuando ya tengan 50, 60 años, ¿qué va a pasar? Pues sabemos que hay una disminución del transporte de oxígeno hacia todos los tejidos. Por lo tanto, si hay una hipoxia, si hay una disminución de oxígeno, se va a estimular la eritropoyesis. Y al estimularse la eritropoyesis, estos pacientes tienden a producir una mayor cantidad de eritrocitos. Y estos pacientes sienten que se ahogan, decían por ahí algunos de ustedes, se vuelven muy rojos, tienen disnea, porque hay una cantidad muy exagerada de eritrocitos en toda la sangre. Y por lo tanto, para recuperar esa estabilidad respiratoria, necesitan como tratamiento extracción de sangre, que se llaman sangrías. Entonces, pregunta de examen.
¿Cuál es la causa más frecuente de policitemias adquiridas o secundarias? El tabaquismo o los cigarros en exceso. Muy bien. Entonces, ya les comentaba esto. Cuando un paciente tiene policitemia, hay una disminución de oxígeno, por lo tanto hay una respuesta compensatoria estimulándose la eritropoyesis y por lo tanto pues son pacientes que van a tener una cantidad exagerada de eritrocitos en la sangre. Otra de las causas que también ya lo habíamos comentado en algún punto es el vivir a grandes alturas. Por ejemplo, se comentaba en San Cristóbal. ¿Qué pasa en San Cristóbal? Si se vive en una altura considerable, pues la cantidad de oxígeno disminuye. Y si hay disminución de oxígeno, ¿qué pasa? Se estimula la exceso, pues va a haber una cantidad y se va a manifestar clínicamente como policitemia. Vean, padecer una enfermedad cardiorrespiratoria. El tabaquismo es una de las causas principales. ¿De acuerdo? Y también recordar que cuando hay una hipoxia en nuestro cuerpo, pues uno de los órganos que más se dañan es el riñón. Trabajan muy deprisa con tal de compensar esa falta de oxígeno, produciendo eritropoyetina. ¿De acuerdo? Esta fisiopatología ya lo habíamos visto en otros temas. Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ya les había informado. Si yo tengo una cantidad exagerada de células rojas en la sangre, voy a hacer que mi sangre se haga más espesa. Y si se hace más espesa, yo como célula no voy a poder circular en el vaso como normalmente lo hago. Un ejemplo, a ver si me doy a entender. Si ustedes como médicos tienen su carro y se quieren ir a la hora pico, 1, 2 de la tarde o 3 de la tarde a su casa, y si tienen que atravesar el centro, todas las avenidas principales, ¿qué va a pasar? Se van a congestionar y no van a poder circular rápido. Entonces, es lo mismo en la sangre, hagan de cuenta que los carros son las células y no van a poder circular libremente. Entonces, eso va a hacer que se ponga muy espesa su sangre y como no está funcionando su sangre adecuadamente, va a haber disminución del aporte de oxígeno hacia todos los órganos y tejidos y por lo tanto puede haber cefalea, mareos, náuseas, vómitos, astenia, dinamia, trastornos del sueño, les van a doler los músculos, pueden tener acúfenos, fosfenos, todo lo mismo como si fuese una anemia. Nada más que recordar que aquí no va a ser por el exceso. Aquí no va a ser, perdón, por la disminución. Va a ser por el exceso de células rojas. Como les comentaba, tanto es malo que haya baja cantidad de células, como es malo que sobrepase los límites normales de las células. ¿Me doy a entender? Sí, doc. Sí, doc. Ok, bueno. Entonces ya vimos la sintomatología general. Ahora vamos a ver, y recuerden que yo les había dicho que la policitemia vera. Esta congénita no se cura. Los pacientes viven de por vida conscientes que también hay familias enteras que tienen esta enfermedad. Por eso, y reitero nuevamente, que ante un problema hematológico, ya sea benigno o maligno, se tienen que preguntar antecedentes familiares. Solamente usted, señor, señora, está enfermo en su casa, no tiene algún otro hermano enfermo de la sangre. Y muchas veces les van a decir, sí, doctora, fíjese que mi hermana padece la misma enfermedad, mi mamá igual. Entonces ustedes se van guiando y llevando hacia un diagnóstico que puede ser familiar.
Y ya les comentaba yo, la policitemia vera es congénita, esta no se quita, al contrario, la policitemia vera es una enfermedad que puede evolucionar hacia un síndrome mielodisplásico y finalmente hacia un cáncer y el pronóstico ser muy malo. La policitemia vera tiene varias etapas clínicas. Una de ellas es la etapa de asintomático, en el cual el paciente solamente tiene esplenomegalia, es decir, les crece el vaso. Aparte, aparte bioquímicamente, es decir, por la biometría hemática, podemos encontrar una cantidad de hematocrito elevada de hemoglobina, pero aquí también se va a afectar la serie plaquetaria. Va a haber una serie plaquetaria incrementada también. Hagan de cuenta, si en la policitemia adquirida los vasos estaban muy viscosos, aquí van a estar más viscosos. ¿Y qué pasa si un vaso se pone muy viscoso? Hagan de cuenta, es un drenaje, es un caño. ¿Sí saben qué es un caño? ¿Un drenaje? Sí, doctora. ¿Qué pasa cuando llueve? Se sale toda el agua de los drenajes. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque está tapado. ¿Con qué? Con basura, ¿verdad? Es lo más común. Están taponeados. Entonces es lo mismo. Cuando ustedes ven un paciente con varices venosas, ¿sí los han visto? Sí, Tienen las venas hinchadas, incluso a veces hasta tienen úlceras. Es lo mismo aquí. Como hay una cantidad muy exagerada de células rojas y de plaquetas, entonces las venas se tratan de coagularse, se hacen nudos y pueden ocasionar infartos cerebrales, infartos agudos al miocardio y fallecer. También podemos tener una fase eritrocítica caracterizada por eritrocitosis, trombocitosis y leucocitosis. Es decir, policitemia vera es una enfermedad mala. Fíjense, si ustedes tuviesen en su sangre, en sus vasos sanguíneos, células en exageración, rojas, blancas y plaquetas, pues hagan de cuenta, se van a taponear y ustedes pueden tener dolor en las extremidades, pueden tener úlceras, varices y sobre todo los infartos, las trombosis. Pueden tener prurito, es decir, comezón. Puede haber una fase inactiva, puede haber una metaplasia mieloide y finalmente llegar a una leucemia aguda con un muy mal pronóstico. Entonces no se les olviden las fases de la policitemia vera. Fase de asintomático, eritrocítica, inactiva, mieloide y finalmente un cáncer. Entonces la policitemia primaria vera también se conoce como la absoluta. ¿De acuerdo? Y entonces, policitemia vera, policitemia congénita, policitemia primaria o bien policitemia absoluta son sinónimos. No se cura, deben de controlar. Y es lo que les decía. Este es un vaso sanguíneo, las células se coagulan, se agrupan y no hay libre flujo hacia los tejidos. Vean aquí, siempre les digo a los estudiantes, hagan de cuenta que este es un caño, este es un drenaje, este es un tubo de drenaje. Todo esto es basura. ¿Qué pasa? Si esto continúa, pues el paciente puede tener un infarto, ¿verdad? Un infarto cerebral, una trombosis. Y de esto sucede que la causa más frecuente de muerte en pacientes con policitemia es la trombosis. Los pacientes, además de la sintomatología que les había informado, pueden tener hipertensión, pueden tener cefalea, irritabilidad
incapacidad de concentrarse, dificultad en la audición, visión, puede haber cianosis en labios, uñas y las mucosas, puede haber pérdida de peso, sudoraciones nocturnas y prurito. Vean las úlceras varicosas, pero aquí básicamente es por una cantidad exagerada de células rojas. El paciente tiene cefalea. Vean aquí la coloración roja. Son pacientes que pueden tener incluso edema, dolor en las extremidades por la gran cantidad de células sanguíneas. Entonces, un paciente puede tener también, aparte de toda la sintomatología que ya dijimos, los ojos rojos, la conjuntiva inyectaria, hipertensión arterial, úlceras cutáneas. Podemos tener pregunta de examen: ¿cuál es la causa de muerte en pacientes con policitemia? Los fenómenos trombóticos. Podemos tener también accidentes cerebrales local. Y no lo olviden, causa más frecuente de muerte en pacientes con policitemia es la trombosis. Podemos también tener cardíaca, mielofibrosis. No frecuente de muerte en policitemias es la trombosis. El tratamiento, ¿qué harían ustedes para disminuir esa concentración, ese encharcamiento de células? Pues va a ser básicamente líquidos, ¿verdad? Si yo tengo la sangre muy espesa, ¿con qué voy a evadirla? Pues con muchos líquidos en mi cuerpo, con líquidos elevados. Y si es una policitemia secundaria por cigarrillos, pues hay que suspender el tabaquismo. Si es una policitemia secundaria a una deshidratación, por una gastroenteritis o bien por falta de líquidos, de uso excesivo de diuréticos, pues hay que erradicar la causa primero, ¿verdad? De recordar que la policitemia vera primaria o absoluta es un proceso congénito, genético, que no se va a recuperar. Entonces, a esta policitemia vera o primaria o absoluta, pregunta de examen, se debe a una mutación del gen JAK2V617F, que causa desórdenes clonales en la célula, generando hiperviscosidad en la sangre. Entonces, la causa más frecuente de policitemia vera primaria o congénita es la mutación del gen JAK2W617F. Complicaciones, pues ya habíamos dicho, la causa más frecuente de muerte son los fenómenos trombóticos y puede haber complicaciones hemorrágicas también, las varices esofágicas, hemorragias cerebrales y retinianas. El tratamiento, pues ya habíamos dicho, tengo que poner agua a mi paciente y pues uno de los tratamientos fundamentales son las flebotomías, o bien que son extracción de sangre. Y la sangre está espesa, ¿con qué vamos a hacerla más líquida? Con un antiagregante plaquetario como el ácido acetilsalicílico y el interferón alfa como quimioterapéutico. Tratamientos generales: a flebotomía para reducir la espesura de la sangre
Y quimioterapia también, si es que los leucocitos están muy elevados o los eritrocitos. El interferón para reducir los hemogramas y ácido acetilsalicílico para reducir el riesgo de coágulos sanguíneos. También se puede utilizar, jóvenes, la terapia con luz ultravioleta. Esto básicamente para reducir el prurito o comezón que ocasiona esta gran cantidad de células sanguíneas. Esto es una sangría. Alguno que ha donado de ustedes ya sabe que pues básicamente las donaciones son como sangría, son extraerle sangre. Pero la única diferencia es que a un paciente con policitemia esa sangre no sirve, se tira. En cambio, en una persona donadora altruista, pues sí puede servir la sangre que le extraen. Y es básicamente esto. Son pacientes que se vuelven muy pletóricos, es decir, muy rosados, a esto se le llama rosácea. Y recordar que la policitemia vera está dentro del grupo de las neoplasias proliferativas, que vamos a ver posteriormente. Yo les puedo poner en el examen. Menciona una causa de síndrome mieloproliferativo. Es una de las causas del síndrome mieloproliferativo que puede culminar en cáncer. Sí, doctor. Bueno. ¿Alguien que tenga dudas? ¿No? Fueron como 5 preguntas las que pregunto de policitemia. Muy bien. Entonces, vamos a ver más en este examen. Viene también, pero el tema que viene más cargado es anemias hemolíticas. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, doc. Sí, está bien, doc. Sí, doctora. ¿A qué hora terminan sus 2 horas? Ya a las 7:20. A las 7:20. Sí, doc. Bueno, sabemos que están cansaditos y están todos con sus familias fuera, la mayor parte. Nada más les voy a encargar para la siguiente semana, pues que preparen bien los temas la doctora Wendy y la doctora que tiene el otro tema. Vamos a continuar con esos temas y pues vamos adelantados, ¿eh? En el aspecto de los temas no vamos retrasados. Incluso yo creo que este examen van a venir pocos temas. Van a venir anemias hemolíticas, anemias aplásicas, policitemias y probablemente trasplante de médula ósea. Hasta allí. Y después, ya el último examen van a ser leucemias, linfomas, que va a ser un poquito más complejo. Entonces, el día martes vamos a continuar con anemias hemolíticas y anemias aplásicas. Pero vamos muy bien en tiempo, por eso no me preocupo tanto. ¿De acuerdo? Sí, De doc. acuerdo. Sí, doc. Está bien, Bueno, doc. vamos a dejarle aquí, ¿están todos de acuerdo? Sí, doc. Bueno, que tengan buenas noches. Igualmente, doc. Gracias, doc. Doctora, Igualmente.